sabéis que vamos a tener un taller sobre consentimiento informado, y para eso podemos contar con Mariano Aguayo. Él es el presidente del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía, también es vocal del Comité de Bioética de Andalucía, y bueno, actualmente trabaja en los servicios centrales del SAC en la dirección de personal. Muchas gracias, Mariano. Cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo mismo me he puesto un reto quizás demasiado gordo, ¿no? Que es hablar de normativa y de herramientas que podemos utilizar los 6 en nuestra tarea diaria de evaluación de los proyectos de investigación. Y bueno, pues intentar hacer esto en 1 hora y que nos dé tiempo para hacer un debate me parece que es complicado, ¿no? Complicado, pero bueno, intentaré explicaros por qué he hecho una presentación quizá que tenga este volumen de información. Mi intención ha sido proporcionaros, bueno, aunque este era el guión inicial, ¿no? Que yo intentaría por lo menos hacer un breve repaso de cuál es la normativa que en este momento nos enmarca a los comités de ética de investigación, separando los grandes hitos que hemos ido teniendo a lo largo de los últimos años y que nos han ido cambiando la vida. Algunos de los que estamos aquí pues llevamos ya metido en esto de los comités de ética cuando eran comités de investigación clínica, ¿no? Y antes de ensayos clínicos. Entonces algunos ya hemos hecho las canas aquí y llevamos ya más de 20 años metidos en esto, y la verdad es que en estos 20 años ha habido muchos cambios normativos, reglamentarios, y me parece que es bueno que hagamos un repaso rápido, ¿vale? Evidentemente no podremos entrar en todas y cada una de esas normas, pero sí que cuáles han sido esos grandes hitos y qué nos han ido obligando a hacer, porque a veces los cambios han sido importantes, ¿no? De hecho, ya hay 2 tipos de comités, ¿no? Unos de comités de ética, vamos a llamarle no de medicamentos, y otros de medicamentos, con lo cual ya eso, fijaros, ha sido un cambio trascendente. Claro, dentro de esta primera parte de normativa, como hay muchos documentos que muchos de vosotros seguro que conoceréis, pero otros a lo mejor no, porque hemos abierto el taller a muchas personas que puedan estar interesadas en el trabajo de los comités y de la evaluación de los comités de ética e investigación, hay un exceso de información que reconozco en la presentación, pero como esta presentación va a estar a disposición de todas las personas, pues entendía que puede ser de utilidad, ¿no? Por otra parte, esa normativa directamente va a estar disponible en la web que tenemos los comités de ética actualizada, para que todas aquellas personas que quieran bajarse en concreto una norma, un reglamento, un documento que ha elaborado la Agencia Española de Medicamentos, ¿no? Algunos tan recientes como de este mismo mes, ¿no? Por ejemplo, los criterios de acreditación de comités han sido actualizados este mismo mes, ¿no? Entonces, claro, toda esa normativa es ingente y no se trata de que aquí os aburra durante 1 hora en esto, ¿no? Pero que sepáis que va a estar disponible, por lo cual iré pasando las primeras diapositivas de manera muy rápida, centrándome en aquellos hitos que realmente han supuesto un cambio importante, y que sepáis que esa documentación está toda ahí, tanto, digamos, de forma resumida en la presentación, como luego las propias normas están disponibles, las vamos a poner disponibles para todos y actualizadas en la web que tenemos los comités de ética de investigación, ¿no? Luego haremos un breve repaso de un repositorio de trabajo de los 6, ¿no? Sobre todo con algún recuerdo de las normas éticas, ¿no? Yo creo que no se nos deben olvidar de que somos comités de ética, ¿no? No somos ni juristas, ni somos gerentes, ni somos gente que debe de aplicar la ética y las normas éticas, porque recordad que al final lo que somos es la voz de las personas que van a participar en los estudios de investigación, que la han delegado en nosotros, fundamentalmente para una cosa. Si todo se centra al final en una cosa, en que somos garantes de la dignidad de esas personas. Es decir, después está muy bien que están las leyes, las normas, los reglamentos. En teoría, todas esas leyes, normas y reglamentos deberían ir orientadas a proteger la dignidad de las personas, ¿vale? Y, por supuesto, a aumentar la calidad de la investigación que se hace, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, recordad que somos comités de ética, y os daré un repaso de algunos accesos, sobre todo, porque yo creo que hoy más que la documentación son los accesos
a determinadas webs. La webgrafía me parece muy interesante en este momento. Hay varios accesos muy recomendables para todos los que trabajamos en comité, porque tenemos disponible la información de manera actualizada, periódica y de una manera muy directa, porque todos ya trabajamos con los móviles, con el ordenador, y es absurdo tener papeles fotocopiados, ¿no? Ya no trabajamos así. Y luego intentaré, si es posible, pues dejar unos 15 minutos para que podamos abrir un debate, más que nada orientado a que entre todos hagamos algunas propuestas de mejora, ¿no? Porque es verdad que la situación en la que muchas veces nos encontramos puede ser parecida a esta, ¿no? Yo pienso que a veces, si uno se mete en esto, pues tiene la sensación de que le ha caído el tsunami regulatorio por encima, ¿no? Cuando alguien ya se había aprendido una cosa, le cambian el paradigma y hay otras cosas nuevas que aprenderse, ¿no? Y bueno, ya ahora parece que hablar de lo que hemos estado hablando, por poneros un ejemplo, hablar de EPA, ¿no? Hemos estado hablando de EPA durante un montón de tiempo y ahora parece que ahora ya no se puede hablar de EPA, estudio por autorización, porque esa palabra ha quedado obsoleta y ahora tienen que ser estudios observacionales con medicamentos. Claro, como la norma ha cambiado, pues ya los EPA no tienen sentido. Pues los EPA siguen siendo igual que los estudios observacionales con medicamentos, pero parece que este cambio regulatorio nos lleva a veces a contradicciones tan absurdas como estas, ¿no? Bueno, pues ante esta situación, ante este cambio permanente, bueno, la vida en realidad es cambio permanente, ¿no? Y nos tenemos que adaptar. Y los comités yo creo que somos el vivo ejemplo de cómo nos adaptamos a este cambio permanente, ¿no? Todos los días surge algo nuevo, cambio normativo, y qué voy a deciros de los cambios de los diseños, ¿no? Los que llevamos mucho tiempo en esto, que antes nada más que veíamos ensayos clínicos, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en los comités, antiguos comités de ensayos clínicos, pues claro, nada más que veíamos ensayos clínicos con medicamentos, excepcionalmente con algún producto sanitario, y luego cuando llegó la ley de investigación biomédica, nos encargaron a los comités de ética e investigación a evaluar toda la investigación, como ahora veremos, ¿no? Con seres humanos o sus muestras biológicas, y por lo tanto, bueno, pues ahora ya vamos no solamente hablando de estudios no con medicamentos, sino estudios Big Data, ¿no? Estudios solo con muestras biológicas, estudios en los que hay terapias con células troncales, es decir, nos va cambiando no solo en el marco normativo, sino también el tipo de diseño, ¿no? También han cambiado los ensayos clínicos. De hecho, los ensayos clínicos de hace 15 años no se parecen en nada a muchos de los ensayos clínicos que vemos ahora, ¿no? La irrupción, por ejemplo, de los diseños adaptativos. La pandemia ha sido un ejemplo vivo de cómo se puede adaptar un ensayo clínico para ir cambiando mientras se está haciendo el ensayo clínico, ¿no? Es decir, eso hace 15 o 20 años era impensable. Un ensayo clínico era de una manera, se realizaba de una manera y se terminaba de una manera. Esto de que el ensayo pueda ir cambiando, las ramas pueden ir acortándose, ampliándose, etcétera, conforme se van obteniendo datos, pues realmente una novedad que nos obliga a los comités a adaptarnos a todo este tipo de cambios, ¿no? Y por otro lado, también para los que sois muy nuevos, recordaros que nosotros veníamos de un tiempo en el que a veces las evaluaciones tardábamos 6 meses en hacerlas. Claro, también es verdad que nos pasábamos a veces. Ahora los plazos los agobian, es decir, que ahora es que el dictamen tiene que estar en unos plazos, no solo ya en los ensayos clínicos, sino también en los estudios observacionales con medicamentos y, lógicamente, yo creo que por dignidad, ¿no? El resto de los estudios que no son estudios con medicamentos debemos de evaluarlo en plazos similares, ¿no? Por lo tanto, la exigencia de los plazos nos obliga a trabajar contra el reloj, y esto ha supuesto a veces, no sé si cometo una imprudencia en decirlo, pero a lo mejor rebajar nuestro dintel, porque tenemos que evaluar muchos trabajos en poco tiempo, ¿no? Y por lo tanto a veces rebajar nuestro dintel de exigencia y recurrir a mecanismos como los checklists o las experiencias compartidas, y todo esto puede recabar en el nivel del trabajo que se nos pide, que nos pide la sociedad, porque al fin y al cabo, vuelvo a repetiros, somos el garante de las personas que participan o pueden participar en algún momento en un trabajo de investigación como sujetos de investigación, ¿no? Bueno, pues con este voy a hacer un repaso rápido, ¿vale? No pretendo entrar en el fondo de las leyes, pero sí, por ejemplo, recordaros que el primer gran hito que nos cambió la vida a todos fue la aprobación de la Ley de Investigación Biomédica en el año 2007. Ya han pasado pues unos pocos de años, ¿no? Y ya hay muchas voces que dicen que la Ley de Investigación Biomédica tendría que volverse a
adaptar a los nuevos cambios, probablemente, ¿no? Porque dejan mucho espacio. De hecho, hace referencia, ¿no? Juan lo decía, la propia ley hace referencia a otras leyes que ya están derogadas, ¿no? O que están modificadas, como la Ley de Protección de Datos, ¿no? Y que, lógicamente, la ley tiene que ser viva también, pero recordad que esta ley fue la que nos implicó a todos, a que cualquier tipo de investigación relacionada con la salud humana, decía la ley que implique, ¿no?, procedimientos invasivos, y aquí nos tiramos discutiendo durante varios años qué eran los procedimientos invasivos, ¿no? La propia ley lo dice, la propia ley dice que un procedimiento invasivo, lo dice la propia ley, es aquel que genera una molestia, una inquietud, una preocupación para la persona de investigación. No necesariamente tiene que ser un cable que entra o una pinza o un bisturí. Entonces, claro, de estar evaluando ensayos clínicos a empezar a evaluar todo tipo de investigación, los comités tuvimos que hacer pues, una especie de crisis interna, de readaptación, y la propia ley, recordad que los comités de hoy son en origen los que estableció la ley, fue la ley de investigación biomédica la que en el año 2007 dijo que todo proyecto de investigación con seres humanos o sus productos biológicos tendría que ser sometida a la evaluación preceptiva por un comité de ética, que tendría que aprobar ese proyecto antes de que se realizara, ¿vale? Con lo cual, lo que hasta ese momento había sido pues, un encargo que se daba a las famosas comisiones de investigación de los centros, alguno la recordará, pasó a ser un imperativo legal, es decir, que todo proyecto tenía que pasar por un comité de ética acreditado, que tenía que evaluarlo, y además tenía que evaluarlo desde el punto de vista ético, legal y metodológico, es decir, que había que hacer la triple valoración, metodológico-científica, ética y legal, y hacer un dictamen, sin el cual, sin ese dictamen positivo, no era posible llevar a cabo, desarrollar ese estudio, ¿no? Por lo tanto, este fue el primer cambio normativo que nos hizo a todos movernos de la silla, ¿no? Y complicarnos un poco la vida, ¿no? Bueno, aquí os cuento, para el que quiera ver luego la presentación despacio, pues los principales artículos de la ley, ¿no? Donde se dicen cuáles son estos principios y garantías, cómo son los comités de ética, cuáles son sus funciones. Esta es la ley que determina cuáles son las funciones de los comités, quién acredita los comités, la propia ley lo dice, que son las comunidades autónomas, las autoridades de las comunidades autónomas las que tienen que acreditar esos comités, las funciones de los comités, y nos dice además esa ley qué tenemos que hacer los comités en relación a un proyecto de investigación, ¿no? Y nos recuerda, y esto es bueno que lo volvamos a recordar todos, que esta ley que sigue vigente y que nos ampara a todos, es la que dice que son funciones del comité evaluar la cualificación del investigador principal y del equipo, ¿vale? Por otro lado, es necesaria la ponderación de los aspectos metodológicos, éticos y legales del proyecto de investigación y fundamentalmente del balance riesgo-beneficio, es decir, vuelve otra vez a recordarnos la ley el principio ético que nos debe impregnar, es la protección de los sujetos de investigación, es ponderar los riesgos y beneficios a los que lo somete el propio proyecto y la propia participación, ¿vale? Y la factibilidad del proyecto, ¿vale? Es decir, que pongo palabras literales de la ley, ¿vale? Y por otro lado, hay que informar, previa evaluación del proyecto de investigación, informar a los investigadores y promotores y dictaminar, puesto que la propia ley dice que no se puede realizar ningún proyecto de investigación sin el previo y preceptivo informe favorable del CEI. Bien, pues a esto nos dedicamos los comités de ética e investigación desde entonces, ¿no? Por mucho que se nos haya complicado y legislado la vida, ¿no? Pero estos son los principios de la ley, ¿no? La evaluación y la autorización de los proyectos. Recordaros también que la ley tiene un articulado muy extenso en el que también se hablan del consentimiento, de los requisitos de la información y el consentimiento, que siguen vigentes, de la evaluación, autorización y aseguramiento del daño, todo el tema que normalmente no hacemos, ¿no? Que es el seguimiento de los proyectos, porque claro, los proyectos se ponen en marcha una vez que damos el dictamen positivo y en teoría nosotros somos los garantes de la protección de los sujetos, por lo tanto, durante el desarrollo del proyecto, los comités deberíamos de tener un papel también de hacer ese seguimiento
yo digo que no todos los proyectos quizás tengan la misma, el mismo riesgo frente, ¿no? Hoy hablamos ya incluso de ensayos clínicos de bajo riesgo, pues yo creo que podríamos hablar de proyectos de bajo riesgo, proyectos de investigación de bajo riesgo y de alto riesgo, pero hay evidentemente proyectos de investigación de riesgo elevado que no son ensayos clínicos, que a veces son estudios con otras sustancias o con productos sanitarios o con otras alternativas, pruebas diagnósticas, y que en su caso yo diría, y daría ese mensaje a los comités, de nuestra obligación de hacer el seguimiento de esos proyectos que en su aprobación hemos establecido que existe un balance riesgo-beneficio que roza el límite de la autorización. Muchas veces autorizamos un proyecto porque entendemos que puede tener un interés científico y social muy importante, pero sin embargo nos preocupa el riesgo al que se someten a las personas, ¿no? Y sería a lo mejor esos estudios donde los comités tendríamos que hacer un seguimiento, no solamente de las alertas, sino de la inclusión de pacientes, de los pacientes que se retiran, de informes periódicos que habría que pedirle a los investigadores, etcétera, ¿no? Estoy diciendo que no a todos los proyectos, pero sí quizá a un número de proyectos deberíamos. Y eso lo pone la propia ley, que deberíamos de actuar en ese sentido, ¿no? Pongo aquí la normativa literal, ¿no? Para que la recordáis, ¿no? Porque a veces es bueno que recordemos lo que dicen las leyes. Y también recordaros que todo el capítulo 3 de la ley habla de muestras biológicas, ¿vale? Es decir, aunque después tengamos los decretos de biobanco, donde están recogidas las normas básicas de la obtención de muestras, de la información previa para la utilización de las muestras y el consentimiento y la conservación, es en la ley de investigación biomédica, ¿no? Probablemente una de las cosas que debería de someterse a revisión legal, ¿no? Porque han cambiado muchas cosas desde entonces, está uno de los aspectos, pero sigue absolutamente vigente, ¿no? Bueno, aquí tenéis la normativa completa para el que la quiera leer, y también recordaros que dentro de la propia ley pues se han producido desarrollos normativos, ¿no? Es decir, la ley ampara, por ejemplo, el Real Decreto de Comisión de Garantía para la Donación y Utilización de Células y Tejido Humano y Registro de Proyectos de Investigación, y también el Real Decreto que se publicó en el 2011 de los requisitos de autorización de los biobancos, ¿no? Precisamente ese decreto de autorización de biobancos y de biobancos con fines de investigación y del tratamiento de las muestras biológicas se basa en el mandato legal de la ley, ¿vale? Es decir, está al amparo de la ley. Y recordaros también las modificaciones, es decir, la ley, al ser una ley viva, también es verdad que va cambiando, y de hecho, por ejemplo, recuerdo que muy recientemente, de hecho en vigor desde septiembre de este año, se ha modificado el artículo 35.3 de la ley, ¿no? Por la nueva ley de la ciencia, que obliga a que sean los comités de ética de investigación los que evalúen determinados tipos de proyectos con células tentales, ¿vale? Eso antes estaba centrado en lo que sería la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejido Humano, pero con esta introducción de esta modificación de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, pues ha cambiado modificada. Esto es un tema que también os comentaré al final, y es que las leyes son entes vivos y no vale con tener guardado el documento en papel de hace 20 años, ¿eh? Debemos de estar siempre viendo el último texto consolidado, la última actualización normativa, porque a veces nos llevamos sorpresa, ¿vale? Entonces, esa también es un mensaje que quiero largaros a todos, ¿no? Bueno, el segundo hito, por supuesto, fue el reglamento de ensayos clínicos, ¿no? Cuando todavía estábamos asumiendo que teníamos que adaptarnos para evaluar todo tipo de proyectos de investigación en seres humanos o con seres humanos y sus muestras biológicas, pues Europa vuelve a reglamentar, porque ya lo había hecho previamente. Lo que pasa es que lo había hecho no con la forma de reglamento, que tiene unas implicaciones completamente diferentes, ¿no? Sino que lo había hecho de otra manera, ¿vale? Y había empezado a regular todo lo que tiene que ver con ensayos clínicos hasta que en el año 2014, y no vamos a engañarnos, probablemente por la presión de la industria farmacéutica y de los grupos de investigación más potentes que se quejaban de los largos plazos de evaluación de los proyectos por los comités, ¿no? Y que a veces, y también por las incongruencias a la hora de
el dictamen, que no era único, ¿no? Fueron fundamentalmente los dos motivos que apremiaron a la Comisión Europea a tomar una decisión tan importante como esta, es cambiar una normativa previa que no tenía rango de reglamento a un reglamento, ¿no? Que obliga a todos los países miembros a actualizar sus leyes y sus normativas de ensayos clínicos, ¿no? Evidentemente fueron esos dos motivos, ¿eh? El motivo de los largos plazos que había que acortarlos y la necesidad de un dictamen único, porque había a veces incongruencia en los dictámenes. Es decir, en los estudios multicéntricos, pues había comités que aprobaban el ensayo, comités que no aprobaban, comités que pedían modificaciones, y al final estudios multicéntricos que se iban a desarrollar en 15, 20 países europeos, pues no podían salir adelante, se paralizaban en miles de cambios burocráticos, y bueno, pues todo esto al final llevó a que se hiciera un reglamento, el famoso reglamento de ensayos clínicos, y que ese reglamento de ensayos clínicos, que sabéis que es del año 2014, obligó a España inmediatamente a sacar un nuevo Real Decreto de ensayos clínicos, ¿vale? El Real Decreto que estaba vigente del año 2004 fue modificado y cambiado por el Real Decreto del año 95, el 1090, que introdujo otro cambio trascendente en la vida de los comités, ¿vale? Y en la regulación de los estudios de investigación. En concreto, sabéis que ese decreto, ese Real Decreto, no solamente modificó digamos lo que es la realización de ensayos clínicos con medicamentos, sino que también creó los CIM, los Comités de Ética e Investigación con medicamentos, de manera que eran estructuras especializadas en la evaluación de esos medicamentos, de esos ensayos con medicamentos, no solamente ensayos, puesto que ya el reglamento no solo hablaba de ensayos clínicos, segunda introducción importante. El reglamento mete que ya no son solo ensayos clínicos, sino que se habla de estudios clínicos con medicamentos, ¿vale? Y al hablar de estudios clínicos con medicamentos, entra en el panorama los estudios observacionales con medicamentos, que no son ensayos clínicos, ¿vale? Por lo cual, el reglamento abre esa puerta, nosotros cambiamos el Real Decreto de ensayos clínicos, pero ya empieza a darse pie a que todos esos estudios eran estudios observacionales, que en aquellos momentos llamábamos estudios posautorización, ¿no? Los famosos EPA, que venían regulándose por una circular de la agencia, del ministerio, ¿no? La famosa SAS, que se ha mantenido tanto tiempo, ¿no? Pues ya empezaba a ponerse en solfa que esa misma normativa tendría que cambiar, y tendría que cambiar a la mayor brevedad posible, ¿no? Por lo tanto, este es el segundo gran hito que ha hecho que nos cambie la vida y que tengamos que estudiar nuevos documentos, ¿no? Fijaros, en el 16 de abril del 2014 se publica el Reglamento Europeo, ¿no? El 4 de diciembre del 2015 se publica el Real Decreto de Ensayos Clínicos, tardamos 1 año y pico en España en adaptar nuestro decreto de ensayos clínicos por el que se van a regular los ensayos clínicos, se crean los CIM, ¿vale? Y además se crea el Registro Español de Ensayos Clínicos, 3 hitos importantes en la normativa, y unos meses más tarde sale el famoso memorando de la Agencia Española del Medicamento, que va a intentar ese memorando de colaboración e intercambio de información entre los comités de ética de investigación con medicamentos, los famosos nuevos CIM que se acaban de crear y que estamos obligados, bajo el amparo del reglamento y de la nueva normativa, a hacer un dictamen único, ¿vale? Por país miembro, y además hay un Estado miembro, sabéis, que se nombra como el Estado cuyo comité es el que da el dictamen definitivo de la famosa parte 1, ¿no? Que es la parte importante del ensayo, donde está toda la valoración ética, metodológica, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues estos son los pasos que se dan, y bueno, también os diré una cosa, aunque el reglamento salió en el 2014, todavía estamos regulando, ¿no? Este reglamento ha tardado en adaptar sus decisiones hasta ahora mismo, hasta ahora mismo que de hecho no es verdad que haya dictamen único y portal único hasta hace solamente unos meses, ¿vale? Es decir, que hemos tardado meses en adaptar, porque claro, lo más importante era que hubiera una herramienta informática con todas las medidas de seguridad que permitiera a cualquier investigador en el ámbito europeo
presentar sus proyectos a través de un portal único, designar un comité único, ¿vale? Y que todo fuera a través de ese medio electrónico, ¿no? Eso, como se había tenido pues sus más y sus menos, y hemos tardado años en desarrollarlo, en ponerlo en marcha, y de hecho ahora mismo estamos probándolo, ¿no? Porque de hecho ha empezado hace un par de meses, pero de hecho la propia Comisión Europea se ha dado un plazo de 3 años para que esto termine de funcionar, porque sabemos que estas cosas son realmente complejas, ¿no? Bien, pues este es otro de los cambios históricos que se nos ha producido, ¿no? El cambio fundamentalmente porque la forma jurídica del reglamento nos obliga a todo. El reglamento introduce la famosa norma de los 4 unos, ¿no? Si os acordáis, para obtener una autorización, el promotor debe presentar un expediente de solicitud, no 40, como hacían antes, ¿no? Sino una sola solicitud, ¿vale? A través de un único portal de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, perdón, y se deben de quedar almacenados todos los documentos de información enviados en una base de datos y se requiere un solo dictamen de un comité designado, ¿no? La famosa regla de los 4 unos. Esto hoy por hoy es cierto solo en parte, ¿vale? Porque hasta ahora no ha existido el portal único, ¿vale? Con lo cual los promotores tenían que seguir presentando sus solicitudes en varios sitios, ¿no? Otra de las cosas importantes que introdujo este reglamento y que todavía creo que no hemos explotado suficientemente, yo creo que es un tema muy interesante, son los ensayos clínicos de bajo nivel, ¿no? Los famosos ensayos clínicos de bajo nivel de intervención, ¿no? Que estaban muy pensados para la investigación no comercial, ¿vale? Yo creo que es un brindis a que sean los grupos de investigadores académicos o no comerciales los que aprovechen esta vía de ensayos clínicos de bajo nivel de intervención para obtener una aprobación rápida, por así decirlo, de sus proyectos, ¿vale? Y yo creo que no ha sido suficientemente explotada, ¿vale? Daría para hablar mucho tiempo de esto de los niveles de los ensayos clínicos de bajo nivel de intervención, ¿no? Sabéis que uno de los requisitos es que tienen que utilizarse, por supuesto, medicamentos autorizados, ¿eh? Es decir, no pueden ser medicamentos que estén en fase de investigación, pero bueno, hay cantidad de cosas que nos ocurren a los profesionales de la salud que podrían y que deberían ser evaluados mediante un ensayo clínico, ¿no? Con medicamentos o con productos sanitarios que ya están autorizados, ¿de acuerdo? Bueno, y bueno, al final, la otra gran cosa que introduce el reglamento son los plazos, claro, es que estaba hecho para eso. Es decir, es que nos dice que hay unos plazos desde que entra la solicitud hasta que se hace el dictamen, y esos plazos pues nos obligan a todos los comités de ética e investigación con medicamentos, pues ahí con la lengua afuera y a tener que reunirnos 1 o 2 veces al mes, a no tener vacaciones, a tener que reunirse en verano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es la exigencia si queremos también una ciencia de calidad y una protección de las personas que participan en estos estudios, ¿no? Bueno, aquí tenéis el desglose de las cosas importantes que se dicen en el reglamento, como es el nuevo proceso de evaluación a nivel europeo, ¿vale? Las partes en las que se divide el expediente, que sabéis que hay una parte 1 y una parte 2, ¿vale? La parte 1 es la que evalúa el comité designado, ¿no?, en la Unión Europea para establecer el dictamen. La parte 2 es la que tiene que ver con los aspectos más locales. Es decir, que a veces nos llegarán ensayos clínicos que tenemos que evaluar, ¿vale? Pero que veremos que ya tienen un dictamen de la fase 1, ¿vale? Una evaluación de la fase 1. Y lo único que nos están pidiendo a los comités es que evaluemos los aspectos más locales de un centro determinado o de un grupo de centros de nuestra comunidad para llevar a cabo ese ensayo clínico en nuestra comunidad o en el centro que nos lo solicite, ¿no? La otra gran novedad en el reglamento son las definiciones, ¿no? Porque claro, introduce el tema de estudio clínico. Se entiende que es estudio clínico con medicamentos, claro, porque el reglamento, aunque no se expone, dice de ensayos clínicos con medicamentos. Pues claro, estudios clínicos, ensayo clínico es cuando sabéis que hay, pues lógicamente, una asignación de antemano a una estrategia terapéutica que no forma parte de la práctica clínica habitual, ¿vale? Que la decisión de prescripción de los medicamentos en investigación se toma junto a la de incluir al sujeto y que se aplican procedimientos de diagnóstico y seguimiento que van más allá de la práctica clínica habitual. Todo lo demás, todo lo que no está ahí y se hace con medicamentos, pues son estudios clínicos, ¿no? Y por lo tanto, los estudios clínicos entrarían de lleno con lo que hoy hablamos de estudios observacionales, ¿no? Donde
el estudio se lleva a cabo en el ámbito de la práctica clínica habitual, con los procedimientos de la práctica clínica habitual, ¿vale? Y también dentro de los ensayos clínicos he puesto ahí ese espacio, ¿no? Que serían aquellos ensayos clínicos que, teniendo un diseño de ensayos clínicos, tienen un bajo nivel de intervención y que por lo tanto también podían ser evaluados de una manera más rápida y con una evaluación del balance riesgo-beneficio más segura, ¿no? Que cuando se hace con un medicamento en investigación. Bien. Las novedades del Real Decreto las tenéis aquí. Lógicamente, la Agencia Española del Medicamento en ese momento toma un papel preponderante en la gestión de los ensayos clínicos que se realizan en el país como autoridad nacional en el tema de los medicamentos. Y de hecho, desde ese momento, la relación agencia-CIM es muy estrecha. De hecho, el memorando que se publica es un memorando de colaboración y de intercambio de información entre la agencia y los comités de ética de investigación con medicamentos. Y de hecho es la propia agencia la que establece los criterios de acreditación de los CIM. Sabéis que estos nuevos CIM tienen algunos matices que no tenían los CI anteriores. Tienen que tener un farmacólogo clínico, tienen que tener un miembro lego, hay algunos requisitos imprescindibles, ¿no? Tiene que haber farmacéuticos de primaria y de especializada, tiene que haber enfermeros, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay unos requisitos, pero sobre todo la agencia empieza a introducir otra serie de elementos que van más allá de esta composición, que es la formación de esos profesionales y sobre todo su capacidad para evaluar ensayos clínicos, ¿no? Atendiendo también a que muchos de los proyectos que ya nos van a llegar a través de ese portal único van a venir en inglés. Por lo tanto, el idioma europeo es el inglés y no van a obligar a ningún promotor comercial, como se hacía antes, a que se traduzcan los protocolos a los distintos idiomas del espacio europeo, ¿verdad? Por lo tanto, empieza a haber unos requisitos, ¿no?, para estos CIM y unos requisitos que requieren que nos acreditemos periódicamente. Ahora estamos nuevamente, acaba de salir los nuevos criterios que ha puesto la agencia para que hagamos una reacreditación 4 años después de haber sido acreditados en el año 2016, ¿no? Por lo tanto, veis que también en esto estamos en continuo cambio. Y probablemente algunos CIM pues se caerán de esta acreditación, porque también es verdad que tenemos que hacer todos una reflexión de cuántos CIM tiene que haber en nuestra comunidad y cuántos CIM tiene que haber en España, claro, porque también dependerá de los ensayos clínicos que tengamos que evaluar, pero además que tengamos que evaluar como miembro de la unión de referencia, es decir, como comité de referencia europeo, porque si al final se van a evaluar 10 o 15 proyectos o 20 y están todos concentrados en Madrid y en Barcelona, pues a lo mejor tenéis, como tenemos en este momento, me parece que hay cerca de un centenar de comités de ética e investigación con medicamentos acreditado en España, pues probablemente sea una barbaridad y a lo mejor el resto de los comités pues nos tenemos que dedicar a evaluar otro tipo de proyectos que a ver los hilos y es importante que estemos ahí los comités, ¿no? Pero esto para que tengáis una idea, los que no pertenecéis a los comités, de lo que se nos viene en lo alto y que bueno, pues es una revisión permanente, ¿no? ¿Vale? Como decía antes, fijaros, este ha sido el 5 de agosto del año pasado, se publicó esto en la agencia, ¿no? Dice, la Comisión Europea por fin confirma, esto es del año pasado, ¿eh? Os recuerdo que el reglamento era del 2014, ¿vale? La Comisión Europea confirma la fecha de aplicación del nuevo reglamento de ensayos clínicos y el sistema de información CTIS, ¿no? Y en concreto, la fecha de entrada en vigor ha sido el 31 de enero de este año. Es decir, llevamos pocos meses probando, y creo que probando, yo no soy de los que tengo que probar afortunadamente, pero aquí algunos de los que veo sé que se tienen que pelear con la aplicación en muchas ocasiones y sé que se están teniendo que formar en profundidad y no funciona todo lo bien que debiera, ¿no? Pero está claro que esta va a ser la herramienta y de hecho la propia comisión pues se ha dado un plazo de unos años, ¿no? Un periodo de transición de 3 años para que todo el mundo trabaje en este entorno CTIS, ¿no? Para que veáis a veces la complejidad que tienen las cosas de que no es solo sacar la norma, sino que detrás de la norma viene que todos vamos corriendo detrás para adaptarnos, ¿no? Eso está claro, ¿no? Bueno, el tercer hito importante en este cambio de vida ha sido la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y sobre todo el reglamento, ¿no? El reglamento europeo. Yo creo que esto daría para hablar mucho más, ¿no? Juan ha hecho algunos incisos en todo lo que ha significado esto, que derogó la famosa Ley 1599, que estuvo en vigor en España durante mucho tiempo. Es verdad que no cambiaron mucho las cosas,
pero sí que nos invita a un nuevo entorno de seguridad, sobre todo de seguridad digital, que era incontemplable hace 25 años. Claro, es que ahora todos los datos son digitales. Entonces, en un mundo en el que nuestros datos circulan por ahí a toda velocidad, ¿no? Y para múltiples cosas, pues los datos especialmente sensibles, como son los datos de salud o los datos que manejamos en estudio de investigación en salud, pues lógicamente tienen que estar sometidos a una protección especial. Fijaros, esto que nos puede parecer una cosa ajena a los comités no es para nada ajeno, puesto que, vuelvo a recordaros, nuestra misión es proteger y defender la dignidad de las personas. Y uno de los aspectos más importantes de la persona es su intimidad, ¿vale? Entonces, esto no puede sernos ajeno. Es decir, nosotros tenemos que velar porque esos datos personales, sensibles, de salud, estén suficientemente protegidos, ¿no? Y tenemos que ponderar muchas veces entre la valía o la importancia o la trascendencia social o científica de un proyecto y la agresión a esos datos personales, ¿no? Y a veces tenemos que posicionarnos, ¿eh? Y por eso todas estas herramientas de pseudonimización, de anonimización cuando se puede hacer, de protección ante terceros, ante la cesión de datos, etcétera. No voy a hablar de este tema, pero esta ha sido otra de las cosas que nos ha cambiado la vida, ¿no? Aquí tenéis el famoso, la disposición adicional 17ª de la que ha hablado Juan, para que veáis exactamente a qué nos obliga. Y luego, por ir ya cerrando este recuerdo de los hitos, el cuarto hito, hace apenas 2 años, ¿no? Que es la publicación, finalmente, después de una gestación también un poco tortuosa, ¿no? En el que varias veces se dijo, ya está el decreto de estudios observacionales, ¿no? Yo estoy oyendo eso del año 2015, o al final, hasta el año 2020, y que deroga definitivamente, anula la orden SAS, ¿no? Pues el nuevo decreto de estudios observacionales con medicamentos, que lógicamente afecta nuevamente, recuerdo, a los CIM, puesto que los estudios observacionales con medicamentos están contemplados dentro del decreto, del reglamento de ensayos clínicos, porque son estudios con medicamentos que no son ensayos clínicos, pero están regulados por el reglamento, ¿vale? Y que por lo tanto, pues claro, pues nos hemos tenido que poner a trabajar inmediatamente. De hecho, tenéis en la bibliografía que os hemos subido estos documentos importantes, ¿no? El famoso documento de memorando de colaboración de los comités de ética, es decir, la Agencia Española de Medicamentos nuevamente se ha puesto las pilas para intentar coordinarnos a los CIM en la evaluación de este tipo de estudios. Ha cambiado el escenario, puesto que antes os acordáis que había 4 tipos de EPA, ¿os acordáis? Los EPA, los estudios post-autorización, que estaban ligados precisamente a la autorización, otro de seguimiento prospectivo, otro tipo de estudios, había 4 tipos, ¿vale? Ahora, realmente, los importantes son los estudios observacionales con medicamentos de seguimiento prospectivo, ¿vale? Porque entiende la agencia y el reglamento que son los estudios en los que, por supuesto, lo primero que hay que quitar sería el que tengan una intención de estudio siembra, o de incentivación de una determinada prescripción. Por lo tanto, esos estudios no deberían de autorizarse, pero más allá de eso hay muchísimos estudios observacionales con medicamentos que pueden tener un enorme interés, como es seguir añadiendo información sobre efectos secundarios, utilización, en la vida real, ¿no? Por lo tanto, este tipo de estudios, una vez son promovidos por la industria farmacéutica, lógicamente, pero en muchas ocasiones son también estudios que tienen un promotor no comercial. Y ahí, de hecho, fijaros, en el propio decreto se abre ya y se explicita cómo va a haber estudios observacionales que promueve la propia administración. Claro, por supuesto. Y cómo habrá estudios observacionales que promueve una persona investigadora, ¿no? Que es promotor e investigador simultáneamente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener esa amplitud de miras los comités, porque nos vamos a enfrentar a estudios observacionales con medicamentos muy potentes y muy necesarios, ¿no? Sabéis que se aclara la definición y el ámbito de los EOM, los famosos EPA antiguos, ¿vale? Los reclasifica, probablemente habréis visto esto
en el informe que da la propia Agencia del Medicamento, como ahora hablamos de estudios clínicos con medicamentos dentro del Real Decreto y del reglamento, separando los ensayos clínicos de los estudios observacionales con medicamentos, y cómo el Real Decreto que se aprobó en el 2020, en 957, pues efectivamente lo que va a reglamentar son este tipo de estudios observacionales que no son ensayos clínicos, ¿vale? Y son los de seguimiento prospectivo y otros que llama el Real Decreto resto de estudios observacionales con medicamentos. Y pone el foco fundamentalmente en el seguimiento, en los de seguimiento prospectivo, ¿no? Por lo tanto, la anterior denominación de la orden SAS, de EPA-AS, EPA-SP, EPA-LA y EPA-OD, pues queda obsoleta, ¿vale? Y ya ahora se habla nada más que estudios observacionales con medicamentos de seguimiento prospectivo u otro, ¿vale? Bueno, aquí tenéis importante documentación que está disponible en la página web de la agencia, ¿no? Que es una de las webgrafías que yo os recomiendo, ¿no? Todos los comités y todos los miembros de los comités deberían consultar periódicamente la página web de la agencia, sobre todo si son CIM, por supuesto, ¿no? Si son CIM, porque ahí tenemos una documentación excelente, ¿no? De hecho, hay modelos de dictamen. La agencia nos proporciona modelos de dictamen para los CIM, en estudios observacionales, hay guías para evaluar una exención del consentimiento, por ejemplo, hay guías de apoyo para proporcionar la información en relación a la protección de datos personales, ¿no? Para hacer los estudios de evaluación de impacto, etcétera, ¿no? Muy interesante toda esta documentación que está disponible y actualizada en la página web de la agencia, ¿no? Bueno, como os decía antes, pues cómo empiezan a aparecer diferentes niveles de abordaje dependiendo si el estudio observacional con medicamentos utiliza fuentes primarias o fuentes secundarias, ¿vale? Este es un tema también que yo creo que los comités de ética e investigación con medicamentos tendríamos que hacer un análisis un poco más profundo, ¿vale? Puesto que considera que las fuentes primarias son las obtenidas directamente del paciente o del profesional que hace el estudio, ¿vale? Mientras que serían fuentes secundarias las que se obtienen accediendo a las historias clínicas. Claro, efectivamente, claro, si tú te entrevistas con el paciente es mucho más fácil y es preceptivo tener consentimiento informado, pero es que el otro tema es una vía abierta no tener consentimiento para el acceso a sus datos, ¿vale? Y por lo tanto entramos en ese amplio espacio, ¿no? Donde se pueden obtener datos de la historia clínica sin obtener consentimiento del paciente, ¿vale? Y no todos los estudios observacionales con medicamentos tienen bajo riesgo en su balance riesgo-beneficio, ni por supuesto en la protección de los datos personales. Creo que es un tema que deberíamos analizar en profundidad los comités de ética, porque a mí me da la impresión de que es un tema que el Real Decreto deja excesivamente abierto, ¿no? Bueno, como os decía antes, ahora ya se dividen los estudios observacionales con medicamentos de otra manera, ¿no? Por el desarrollo pueden ser de seguimiento prospectivo u otro, por la fuente de información pueden ser primaria o secundaria, esa fuente de información, como he dicho ahora, y por el promotor del estudio y su interés, pues puede ser que el promotor sea la administración pública o alguna de sus herramientas, alguno de sus instrumentos, sin ánimo comercial o con ánimo comercial. Y los niveles de exigencia en el protocolo son diferentes, ¿vale? Bien, voy a saltarme esto para entrar, aquí os he puesto los aspectos fundamentales del articulado de la ley, y paso a hablaros brevemente del repositorio para invitaros a participar un poco en el debate, ¿no? En este repositorio, vuelvo a recordaros que tenemos normas éticas que todos deberíamos de saber. La ética está por encima de la norma, debe inspirar la norma, y para mí debería haber 3 documentos que todas las personas que participan como vocales en un comité deberían conocer, ¿vale? Incluidas, por supuesto, los miembros legos, ¿vale? Que a veces se nos olvidan que ellos también tienen que tener formación para esto, ¿no? Sobre todo en los comités de ética e investigación con medicamentos. Y es la declaración de Helsinki en su última formulación de Fortaleza del 2013, el informe Bellmont, que sigue absolutamente vigente pues, casi 40 años después de su promulgación, por la defensa de los 3 grandes principios, ¿no? Ampliados con el de no maleficencia. Y después yo, muy recomendable, sería tener como libro de cabecera las pautas éticas internacionales para investigación relacionada con la salud, las famosas pautas CIOMS, que sabéis que están promovidas por la Organización Mundial de la Salud y que han sido recientemente rediseñadas, ¿no? Está en forma de capítulos,
cada uno dedicado a un tema: investigación en embarazadas, investigación en niños, investigación en poblaciones especiales, que me parecen interesantísimos, ¿no? Yo creo que es un libro que deberíamos de tener todos los miembros de los comités de ética. Ya os digo, están publicadas en el 2017 en español, se puede bajar de internet gratuita, por supuesto lo tenéis en el repositorio que os vamos a dejar, y yo considero que debe ser un libro de cabecera de los comités de ética, ¿no? Y por supuesto también, como documentos de apoyo, pues la guía para los miembros de comités de ética del Consejo Director de la Bioética de Europa del 2010, están los dos en castellano, y las pautas de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS del 2012, ¿no? Yo creo que estos son 5 documentos que todos nosotros deberíamos de consultar periódicamente, que deberíamos de darle a todas las personas que entran a formar parte de un comité como nuevos miembros, ¿no? Debería ser esos documentos de cabecera, ¿no? Para ir alineando el conocimiento, ¿no? Estos los tenéis, como os digo, porque son documentos además que son fácilmente bajables de internet. Luego, por supuesto, en el repositorio tenéis la normativa básica, ¿no? La Ley de Investigación Biomédica, el Real Decreto de Ensayos Clínicos y nuestro decreto por el cual nos constituimos, ¿no? Que es el Decreto Andaluz de Órganos de Ética, ¿no? Actualizado en el 2020, el 8/2020. Y luego también como normativa complementaria yo creo que todos nosotros deberíamos de conocer estas normas, ¿no? Por supuesto el Convenio de Oviedo del año 97, que sabéis que es norma legal en España porque hay un instrumento de ratificación que lo ratificó en diciembre del 99 y por lo tanto es norma, es ley, ¿vale? La Ley de Autonomía del Paciente, por supuesto el Reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos Personales y la Ley de Protección de Datos Personales 3/2018. Todos ellos tenéis en el repositorio que os vamos a facilitar, ¿no? También, por supuesto, en la normativa específica para algunos estudios, pues estarían los que ya hemos hablado, ¿no? Los reglamentos y el Real Decreto de Ensayos Clínicos, el Real Decreto de Estudios Observacionales, y por supuesto no he querido entrar porque mañana vamos a tener una mesa específica dedicada a muestras biológicas. Esto nos daría para pues, que sepáis que tenemos un Real Decreto de Biobanco, lo sabéis muchos de vosotros, y un decreto autonómico por el que se constituyen los biobancos con fines de investigación y el registro de biobancos en Andalucía, ¿vale? Y también comentaros, y esto me parece muy interesante, que como la normativa legal cambia y se adapta, que no olvidéis nunca cuando consultéis una norma, ir siempre al BOE, ¿no? Ir directamente al BOE. Esto funciona con el BOE, con el BOJA no funciona, ¿vale? Pero el BOE tiene un sistema que está disponible entrando en la página web, disponible a cualquier ciudadano, ¿vale? Y que simplemente os recuerdo que hagáis siempre clic en ver el texto consolidado, porque a veces estamos viendo la norma tal como se aprobó hace 14, 15, 16 años, y lo que tenéis que ver es el texto consolidado. Cuando le dais al texto consolidado, una opción de ver el texto consolidado, automáticamente aparece aquí cuando se ha producido la última variación normativa. Y lo que tenéis que ver es esa última variación normativa del texto, ¿vale? Y darle al PDF cuando esté el texto consolidado. De hecho, si esto ya es para los juristas, ¿no? Pero algunos que somos un poquito aventureros, pues nos gusta incluso abrir la pestaña de análisis, ¿vale? El mismo BOE te pone abajo una pestañita que pone análisis. Y ese análisis te dice qué es lo que se ha modificado, ¿vale? Y te dice, oiga, que lo que se ha modificado es este artículo, y este artículo se ha modificado por esta norma, ¿vale? Incluso puedes ver la norma que lo ha modificado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una buena fórmula para mantenerse actualizado, ¿vale? Siempre digo que tiene que haber alguien en los comités que esto nos lo mantenga un poco al día. Todos no podemos hacer esto, pero para eso tenemos en el comité a miembros juristas, ¿no? Que son expertos en estos temas y que nos tienen que decir cuándo las normas cambian, ¿vale? Porque podemos hacer uso de normas que están modificadas, ¿no? Por lo tanto, acordaros siempre texto consolidado, última actualización y ver el análisis, ¿vale? Y luego, muy recomendable, entre la webgrafía, pues los repositorios, por ejemplo, de ANCEI, muy recomendable. Ahí tenéis la dirección, esto va a estar disponible para todos, no hace falta que lo copiéis, pero ANCEI es la Asociación Nacional de Comités de Ética e Investigación, pues tiene un repositorio de evaluación ética y de normativa estupenda, ¿vale? Y no solamente eso, tiene documentos, tiene por ejemplo muchos documentos de los últimos congresos de ANCEI, súper interesantes, ¿vale? Que han sido ponencias en esos congresos, no, aunque no son documentos de obligado cumplimiento, pero sí son documentos que nos amplían nuestro conocimiento, ¿no?
Yo creo que es súper recomendable la página de ANCEI, ¿vale? Ahí tenéis el repositorio de las miles de cosas que podemos obtener de ANCEI directamente, de normas legales, documentos de la Unión Europea, guías, etcétera. También la webgrafía os he introducido el del Comité de Bioética de España. Es verdad que el Comité de Bioética de España tiene una parte dedicada a la ética de la investigación y tiene documentos muy interesantes, ¿vale? Que se van actualizando y tiene conexión también a un montón de enlaces interesantes. Y por supuesto, los comités de ética de investigación con medicamentos no pueden obviar consultar periódicamente la página web de la Agencia del Medicamento, ¿no? Donde sabéis que hay una dirección específica de investigación con medicamentos de uso humano, donde se va poniendo actualizada toda la normativa, los memorándum, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta es otra de las páginas que todos nosotros deberíamos de consultar periódicamente, ¿no? Hay una serie de accesos preferentes, ¿no? Para, bueno, esto está fantástico, además no está encapado, es decir, que todo el mundo puede acceder a estos documentos, ¿vale? Y por supuesto también, aquí es donde pondremos nuestro repositorio actualizado e intentaremos mantenerlo al día, que está haciendo un esfuerzo estupendo la Escuela Andaluza en este sentido, es nuestro repositorio de la estrategia de bioética. Sabéis que hay una parte de comités de ética, ¿vale? Donde tenemos un repositorio actualizado de normas, éticas, legales, documentos, etcétera. Porque además hay también, y eso ya en la parte privada, sí que es verdad que podemos compartir documentos los distintos comités, que es una de las cosas que yo propondría ahora, si queréis, para el debate, ¿no? Es decir, todo esto nos puede parecer una barbaridad, ¿no? En el que es imposible prácticamente estar al día. Sin embargo, yo creo que habría algunas opciones, os digo aquí por si queréis para el debate, es decir, comités de ética que se especializan en determinadas materias, sería interesante. Es decir, o todos evaluamos, comités de ética generalistas o especialistas, ¿vale? Un debate que podría surgir. Es posible que algunos de nuestros comités de ética, quizás no de medicamentos, ¿vale? Los 6, ¿vale? Podrían especializarse en evaluar determinados tipos de estudios, ¿vale? Muestras biológicas, big data, células troncales que no necesitan de la comisión de garantía, ¿vale? Lo dejo ahí para el debate, ¿no? Esto requeriría a lo mejor un esfuerzo por parte de algunos, quizá una pérdida por parte de otros, ¿no? De su ámbito de competencia. La coordinación, ¿vale? Yo no sé si aquí promovemos mucho la coordinación, pero es difícil a veces coordinarnos, sobre todo en el intercambio de proyectos, protocolos, documentos guías, experiencias locales. Cuando te metes en internet descubres que hay comités que tienen una documentación impresionante generada por ellos mismos y que a veces no compartimos. Yo me estoy quebrando la cabeza para encontrar una lista guía para evaluar no sé qué cosa o para recomendar cómo hacer un consentimiento informado, y hay alguien que se lo ha currado y que tiene una documentación estupenda. Bueno, pues a lo mejor eso hay que empezar a ponerlo un poco en el ámbito del intercambio, ¿no? Y por supuesto, como ya hacemos hasta ahora, la posibilidad de transferirnos proyectos de investigación. Cuando tengamos o incapacidad para evaluarlo, porque nos supera, o cuando tengamos conflictos de intereses, porque puede haber conflictos de intereses en la evaluación de un proyecto en un comité, ¿vale? Por lo tanto, coordinación como un segundo mecanismo, profesionalización, ¿no? Yo creo que cada vez se nos pide más, pero este es otro debate abierto, ¿no? Debemos de profesionalizar los miembros de los comités. Cada vez se nos exige más tiempo, más dedicación a esto. Desde luego hay personas que ya empiezan a estar directamente relacionadas, pero hay por ahí experiencias de comité que prácticamente sus vocales trabajan como expertos del comité, ¿no? Como vocales, casi a full time. ¿Esto es lógico? ¿No es lógico? Claro, comités que tienen muchísimo trabajo y evalúan muchos ensayos clínicos, pues lo mismo, la gente se tiene que dedicar nada más a eso, ¿no? Aquí estamos todavía en un terreno, pero bueno, el tema de yo propongo hay cosas, ¿no? Podría haber por un tiempo una liberación parcial en tu puesto de trabajo, como se hace ya con la intensificación de la investigación, propongo, ¿no? Es decir, que algunos miembros tuvieran un contrato de intensificación para dedicarse más tiempo al comité, ¿no? No lo sé, ¿vale? Por supuesto, también entra en el tema de acreditación de competencias. Si nos estamos acreditando en otros terrenos, quizás nos tendríamos que acreditar como miembros de comité, ¿no? Y a lo mejor la acreditación profesional como miembro de un comité de ética e investigación, lo dejo ahí, ¿no? Creo que podría ser interesante, ¿no? La agencia está acreditando muchas cosas, la agencia andaluza, ¿no? La AXA.
podríamos entrar por ese tema de perfilar cuáles serían las competencias mínimas, el conjunto mínimo de competencias que debería de reunir un vocal, ¿vale? Para ser acreditado como miembro de un comité, ¿no? El tema de la carrera profesional, ¿por qué no valorarlo en la carrera profesional, ¿no? A mí me parece que el trabajo en un comité es un trabajo muy digno y de un alto nivel profesional y científico. ¿Por qué no valorarla, ¿no? De manera especial en la carrera profesional para hacer a los niveles superiores? Estamos hablando de profesionales sanitarios, ¿no? Por lo tanto, a mí no me parece que esto fuera una locura, ¿no? Pero, en fin, lo dejo. Por supuesto, esto es que no tiene ni debate, ¿no? El tema de la formación permanente es que yo creo que es una exigencia para todos los comités. Es decir, que haya posibilidad de que toda persona que acceda a un comité como vocal tenga la posibilidad inmediata de formarse, ¿no? De formarse a un nivel básico, pero probablemente también de tener algún tipo de actividad permanentemente abierta para reciclarnos periódicamente, ¿no? En aspectos tales como la protección de datos, o en aspectos como las muestras biológicas, en los biobancos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo también creo que, pero en esto no sé si este es el foro, pero como sé que esto está abierto también a los directivos y a los que tienen responsabilidades políticas, me parece también que nuestro trabajo se vería muy mejorado, ¿vale? Si tuviéramos más apoyo institucional, ¿no? Es decir, nuestros comités toman decisiones muy gordas, que es aprobar o no aprobar determinados estudios, ¿vale? Y esa es una responsabilidad enorme, ¿vale? Yo creo que debería de reconocerse mucho más nuestro trabajo, tanto por las autoridades como por las direcciones de los centros, ¿no? Tanto en recursos humanos, en recursos materiales, pero también en dejarnos trabajar en esto, ¿no? Hay veces que nos ponen pega a los miembros de los comités para trabajar, para buscar tiempo, y esto lo hacemos casi de nuestro tiempo personal, ¿no? Bueno, quizá esto también sea bueno, ¿no? Como herramienta de trabajo y de mejora. Incentivo. Estaría bien que recibiéramos algún incentivo, no digo yo económico, pero hay otro tipo de incentivos, ¿no? Para la gente que trabajamos en los comités de ética. O esto genera un poco de ansiedad, ¿no? En que, bueno, lo dejo abierto al debate, ¿no? Yo creo que son herramientas de mejora para que nuestro trabajo sea más profesional, más competente y más ético, ¿no? Bueno, pues con esto termino, ¿vale? Aunque estamos justo en la hora, pero bueno, si alguien quiere hacer